Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Entramos en el mundo de los misterios, abrimos el espacio en blanco y como siempre eres bienvenido a esta aventura. Un nuevo tiempo de radio que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Rubén de Felipe y Marc Gasca, que ahora se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí llenando este espacio en blanco que ya se abre ante todos. Y como sabéis ya salió el EGM, mientras todos los programas de la Casa de Radio Nacional suben, nosotros bajamos. Hay unos cuantos miles de... Me hace un poco de risa. No me mires así, Paco. Hay unos cuantos miles de oyentes que se han ido según el EGM y lo curioso es que solamente nos escucháis, dicen, en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Canarias. En el resto de España no escucha nadie. Y sin embargo salen noticias por ahí de que algunos portales de esos de descargas de podcast nos dan como el segundo con más de 100.000 descargas, el segundo programa más descargado de toda la radio, misterios que habrá que investigar de esta historia que llaman EGM. No hay quien lo entienda, pero como no hacemos mucho caso a eso del EGM, os damos las gracias a todos por estar ahí escuchando, por estar siempre llenando el espacio en blanco y haciéndonos saber cada vez que salimos a cualquier parte de España. Y para ello, para compartir el programa, hay premios. Abrimos nuestros canales de comunicación, tomar nota. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, las redes sociales buscáis en Twitter y en Face Blanco Radio y además tenemos un número de WhatsApp 652-03-5934 y si queréis esta noche hacernos saber desde dónde nos escucháis. Según el estudio del EGM, solamente en Andalucía, en Cataluña, Comunidad Valenciana y en Canarias. Si estáis en cualquier otra parte de España, hacérnoslo saber. Y hay temas interesantes esta noche. Ahí va un avance con la recomendación de que no os lo perdáis. Viajamos esta noche a la búsqueda de uno de los mitos más enigmáticos de la historia de la humanidad. Un ser considerado como diosa, bruja, diablo o la primera mujer de la humanidad. Nos referimos a Lilith, la primera mujer que fue creada antes que Eva. Sus orígenes se pierden entre las brumas del recuerdo y de la noche del tiempo. Pero si nos acompañas esta noche, trataremos de dar un poco de luz a este extraño ser. Lilith, la primera mujer, será nuestro primer argumento, pero habrá más.
Ahí está el avance, las intenciones que tenemos para esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Francisco González. Buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches, Miguel. ¿Te ríes antes cuando decía lo del EGM? Me río por lo del EGM y por lo del don también. Ah, sí. Nada muy... Bueno, redactor jefe de la revista Año Cero, llevas mucho tiempo metido en estas historias, hemos compartido aventuras en Malta y lo que nos queda. Y luego, sobre todo, leyendo esto que has escrito acerca de Lilith, cada vez era más apasionante y te metías más y... ¿Por qué te interesa eso de Lilith? Me interesa hace muchísimo tiempo y me interesó sobre todo por una pintura, un cuadro. ¿Sí? Un cuadro de John Maler Collier. A mí me interesaba mucho, me gusta mucho el arte y me gusta mucho la pintura y sobre todo el estilo prerrafaelita, bueno, los prerrafaelitas, ¿no? Que pintaban pues asuntos relacionados con la mitología, con lo arcaico, ¿no? Con las leyendas, ¿no? Y yo vi esta mujer maravillosa, ese cuadro con una mujer sensual, ¿no? Desnuda, con una serpiente enroscada, pelirroja, ¿no? Como muchos de los modelos de estos pintores, ¿no? Y yo dije, hace muchos años, ¿no? Pensé, digo, es Eva, ¿no? Es Eva en el paraíso, ¿no? Tentada por la serpiente. Uh-huh. Pues no. No era Eva. No era Eva, porque el cuadro no se titulaba Eva, se llamaba Lilith. Entonces me llamó mucho la atención de quién será esta Lilith. Y muchos años después he podido escribir sobre Lilith. Y esta noche vamos un poco a intentar averiguarlo. Vamos a hablar de mujeres, pero vamos a hablar, yo quiero decir, y con respeto. El otro día cuando anunciaba que iba a hablar de esto, decía, la gente religiosa se va a enfadar contigo. Lo vamos a hacer con máximo respeto y sobre todo tratando de dar otra visión de lo que nos han enseñado acerca de Adán y Eva, que a lo mejor había algo más. Dicen que un trío en el paraíso. Un trío, sí, eso digo yo. Yo lo suelto. Un trío en el paraíso. Vamos a tratar de descubrirlo. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí vamos con la primera introducción. Esta noche vamos a hablar de mujeres. Esta noche vamos a sumergirnos en algunas de las primeras escrituras sagradas para tratar de buscar el origen de la primera mujer de la historia. Su nombre, Lilith. Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al erotismo femenino. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Dios a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva. No en vano, una extendida interpretación rabínica considera que la referencia en un versículo anterior a que Dios creó varón y hembra los creó, significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Según esta tradición judía, Lilith es esa mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y una encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o acadias. Lilith, la primera mujer que existió antes que Eva. Tratemos de conocer algo más de su origen. Ahí están los primeros datos y un montón de llamadas estamos teniendo ya. Nos escuchan desde Coruña, dicen, desde Baracaldo, Puerto Pollensa, Urdaín en Navarra, desde Murcia. Sergio de Guadalajara, 28 años, lleva 10 años escuchándonos.
Bueno, parece que el EGM es un misterio para investigar. Lili, ¿de dónde se basa esta historia? ¿Tiene que ver con las Sagradas Escrituras? Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver con la versión judeocristiana, ¿no? de las Sagradas Escrituras, con la versión más bien hebrea, e incluso más allá concretando con las interpretaciones que hacían los cabalistas hebreos de determinados puntos de la Biblia, que eran confusos, ¿no? Que se podían interpretar de varias formas distintas, ¿no? Como bien habéis introducido la cuestión, hay un versículo del Génesis, es del 1.27 de Génesis, que dice: efectivamente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto último, varón y hembra los creó. A partir de ahí los cabalistas, que tenían de estas discusiones de horas y horas y días, supongo también, dijeron, bueno, aquí hay algo raro, porque la creación de Eva es bastante más lejos, es posterior, ¿no? O ha creado a una mujer o ha creado un andrógino, ¿no? Ellos se quedaron con el tema de que había creado a una mujer antes que a Eva. O sea que Adán tuvo una compañera anterior a Eva. Vamos a ir dando preguntas si Lili no procede de la costilla de Adán. Luego lo vemos. Vamos a ir dando algunos datos de este personaje fascinante, que es súper sorprendente. Según tengo aquí en ese escrito que has hecho, algunos datos, la primera vez que se habla de ella, se habla en el libro del Génesis, que también es la Torá. Sí. Compartimos ese libro, ¿no? Uh-huh. Y en las escrituras rabínicas, en un libro que se llama Yalkut Reubeni. Sí, es un nombre complicado. Yalkut Reubeni, sí. ¿Me cuentas ahí es donde empiezan a decir algunos datos de todo esto, no? Sí, esto empezó con un cabalista concreto, un tipo que se llama Rubén Joske Cohen, que era un rabino de Praga, y escribió sobre la cuestión de Lilith en el siglo XVII. Este rabino en realidad ya tomó otros textos rabínicos, otras interpretaciones cabalísticas, sobre todo mucho más antiguas del siglo X que sepamos, ¿no? Entonces empiezan ya a ponerle nombre a esta mujer y la llaman Lilith. Es a partir de este punto donde se la comienza a llamar por su nombre, por Lilith tal y como la conocemos. En las interpretaciones que se hacen de estos cabalistas, lo que está claro es que parece que se trata de diferenciar mucho, no tiene nada que ver Eva con Lilith, ¿no? Lilith es un personaje oscuro, ¿no? Con unas características, en fin, un poco despectivas. Y sobre todo en una de esas interpretaciones se subraya que en tanto Adán fue creado con polvo puro, Lilith es creada con inmundicia y sedimento. En fin, para que nos hagamos una idea, queda clarísimo que va a ser un personaje maléfico, ¿no? Un personaje oscuro en un sentido peyorativo, ¿no? Los rabinos parece que tenían claro que querían, digamos, desprestigiar la figura de esta primera mujer de Adán. Pero resulta también curioso que Lilith parece que actúa por su cuenta, toma decisiones, se enfrenta a Adán y se enfrenta incluso a Dios. Lo vamos a ver enseguida. La Iglesia católica o cristiana acepta esta historia de Lilith, porque solamente se la nombra una vez, me parece. Sí, en la Biblia me parece que solo se nombra una vez, en Isaías. La Iglesia católica no. La Iglesia católica no. Esto para la Iglesia católica es un mito. Es una mera leyenda. Tiene más repercusión en la tradición que no la Iglesia judía, ¿no? Pero la Iglesia católica no. Vale. Se la representa no con esas formas voluptuosas, sino una mujer esbelta, rubia, exuberante, sensual, atractiva, ¿no? Sí, pero eso con posterioridad, digamos. Las primeras representaciones de Lilith es un monstruo. Es un monstruo. Hay muchas representaciones de ella, ¿no? Antiguas me refiero, ¿no? Grabados, y siempre aparece con garras en vez de pies, con alas. Es una mujer deforme, incluso parece anciana, si la comparamos por ejemplo con las representaciones de Eva del mismo tiempo.
fue evolucionando con el tiempo y sigue evolucionando. Todavía hay dibujantes, por ejemplo, modernos que pintan a una Lilith que sigue la corriente de estos pintores prerrafaelitas, ¿no? Es una mujer, una tipa sexy, ¿no? Es una mujer muy, muy guapa, especialmente guapa y voluptuosa, pero las primeras representaciones a partir de estos relatos y de los cabalistas, es un monstruo, más parece un animal, ¿no? Es medio hombre o medio mujer, medio animal, ¿no? Pero resalta su fealdad, sobre todo, para acentuar esas cualidades negativas que tenía personales. Vale, 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de daros algunos datos más de este personaje. 900-137-137 por si queréis preguntar o decirnos desde dónde nos escucháis, que será un placer. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos conociendo más cualidades de esta mujer primigenia. Millones de personas en todo el mundo conocen la historia de Adán y Eva tal como la narra el Génesis. Pero poco se sabe de Lilith, misteriosa primera mujer de Adán. Después de crear a Adán, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó entonces Dios a la mujer, como a Adán, también de barro, y la llamó Lilith. Dos textos excluidos de la Biblia narran detalladamente la historia de Lilith. Uno es el Zohar, llamado también Libro del Esplendor y escrito probablemente en el siglo XIII. El otro, titulado Alfabeto de Ben Sira, es una colección de textos recopilada en la Edad Media. Pero las tradiciones que recoge podrían tener su origen en la antigüedad. Según tales tradiciones, Lilith, creada antes que Eva, habría sido la primera esposa de Adán. Al principio, pero al principio de verdad, antes de Eva, no habría sido Adán el único ser creado por el sumo hacedor, por Dios. Adán y su compañera, Lilith, fueron creados a la vez, los dos del mismo barro, los dos de la misma tierra, creados por separado, pero iguales. Desgraciadamente, esa igualdad no fue del agrado de Adán, y así llegó un momento en el que Adán comenzó a insistir en que Lilith se sometiese a él. «Sométete a mí, mujer», le dijo. Pero ella se negó. Lilith fue rechazada como esposa de Adán por exigir igualdad. Lilith decide en ese momento pronunciar el nombre divino. 4 letras del alfabeto hebreo que unidas forman el nombre de Dios. Yod, He, Bab, He. Letras que no debían ser vocalizadas ni pronunciadas nunca jamás. Pero cuando ella las pronuncia, Lilith es investida de un poder tal que asciende volando hacia los cielos. La primera mujer que reclama sus derechos y adquiere poder. Sigamos conociendo algo más de esta historia. Una historia que queremos contaros así como en capítulos para tratar de entenderlo. Y seguimos recibiendo más mensajes desde el País Vasco, diciendo que el Odegem es una pamplina, desde Málaga también, desde Samir nos escucha desde Nador en Marruecos y dice que no nos dejemos intimidar. Se nos escucha en muchas partes del mundo. Vamos a cuestiones de sexo, si te parece. El pobre Adán estaba en el paraíso terrenal tan tranquilo, no tenía nadie. Parece ser, según he leído que tú cuentas, que mantenía incluso relaciones sexuales con animales. Cuéntame esto y a ver de dónde sale eso. Esto lo cuenta un tipo genial, Robert Graves, ¿no? Que hizo un libro junto con un antropólogo húngaro, judío también, Rafael Patay, ¿no? Se llama Los mitos hebreos. Y que no se nos escandalicen porque vamos a contar. Digo ahí, lo dejo claro. Sí, parece que al principio, pues Adán estaba ciertamente solo en el paraíso, pero estaba acompañado de animales, ¿no? Y hay un texto de estos cabalistas hebreos en el que, bastante a las claras, explican que Adán copuló con hembras, pero hembras de animales, ¿no? De especies animales, ¿no?
quiero decir, me parece que queda claro el asunto del bestialismo. No creo que sea una broma de Graves, que tiene un tipo con bastante sentido del humor, sino que parece... ¿Es una blasfemia? Sí, bueno, ya sabes, pero en fin, estamos hablando de mitos, de leyendas y de este tipo de cosas, ¿no? Y claro, él lo que necesitaba era una compañera y por eso pide a Dios que le dé a esa compañera, que acaba siendo Lilith. Que la fabrica también del polvo, del barro, pero con alguna inmundicia, y por eso sale Lilith. Efectivamente, sí. Lilith, que de repente se enfada un poco, mantiene relaciones sexuales, se enfada un poco y ¿qué pasa? Sí, está. Posturas sexuales. Sí, el sexo está tiene mucha relación con esta historia de Lilith, ¿no? No tanto el erotismo, sino que el sexo crudo, ¿no? La sexualidad, la práctica del sexo, ¿no? Pues Adán le exigía a Lilith que adoptase una postura sumisa, ¿no? O la postura del misionero, supongo que se refiere en los textos de los cabalistas. Y Lilith dice que no. Lilith lo que quiere es yacer encima ponerse encima de Adán. De igual a igual. Efectivamente. Ella reclama la igualdad, porque ella además reclama que efectivamente Dios les ha creado, ahí también lo dice, que les ha creado a la vez, que no hay diferencia entre ella y él, ¿no? Y al final Lilith acaba abandonando a Adán, porque Adán ya le exige de manera taxativa que adopte una postura sumisa en relación con el sexo. En ese momento pronuncia el nombre de Dios, que no se puede pronunciar el nombre de Dios. El nombre mágico. Y la expulsan del paraíso. Sí, la expulsan. En realidad ya se va volando, ¿no? Se va volando, parece que se va por propia iniciativa, ¿no? Ella huye y según estos relatos acaba viviendo en el Mar Rojo, ¿no? Rodeada de demonios, ¿no? Ahí sí que ya se queda convertida en una mujer marcada, ¿no? Pero es curioso, me llama la atención que es ella la que decide irse, ¿no? Y que también resulta muy llamativo que Adán le pide, con posterioridad le pide a Dios, él se puede haber sentido ofendido y todo eso, pero Adán echa mucho de menos a Lilith, porque le pide a Dios que vaya a buscarla, que la recupere, ¿no? Es un punto muy llamativo de estas interpretaciones cabalistas, que supuestamente tienen una intención de denostar a la mujer, denostar el sexo, digamos, libre de las mujeres. Y hay partes que son como contradictorias, ¿no? Porque finalmente, si uno lee entre líneas, el personaje de Lilith aparece como un personaje muy poderoso, desde luego con mucha más fuerza y mucho más sentido que el de Eva. Eva es un personaje bastante, si lo ves, es un personaje bastante plano, ¿no? Bastante plano. También seguramente era muy plano en cuestiones del sexo, ¿no? Al contrario que Lilith, ¿no? Probablemente a Adán le divertía mucho más practicar el sexo con Lilith que con Eva, ¿no? Vale. Luego seguiremos contando la historia de Lilith cuando se va con esos diablos al Mar Rojo. Adán se queda solo, no viene Lilith y dice: quiero que por favor, le pide a Dios, hazme una compañera, ¿no? Y entonces es cuando sí le quita una costilla y de ahí nace Eva. Sí, lo del episodio de la costilla también es curioso. Tenemos el tema de la costilla famosa, ¿no? Que en fin, que yo cuento en el artículo. Hay varias interpretaciones sobre el asunto de la costilla. Yo cito una que me parece que es la más normal, digamos, la más lógica, y es de un tipo al que admiro mucho, de Samuel Noah Kramer, que para mí es el mejor asiriólogo de todos los tiempos, también judío, por cierto, que escribió un libro sobre la historia, se llama La historia empieza en Sumer, en el que él va relatando pues numerosas historias, relatos de la antigua Mesopotamia, y él establece paralelismos entre esos relatos y posteriores relatos que están sobre todo en el libro del Génesis, ¿no? Y los capítulos se llaman así, por ejemplo, se llama El primer diluvio universal, el primer paraíso, la primera resurrección de un dios. Porque dice el primer, se refiere a relatos que existían ya en Mesopotamia, pues aproximadamente entre 1000 y 1500 años antes de que se redactase la Biblia, de que se redactase las Sagradas Escrituras. Quizás estás queriendo decir que gran parte de algunas de las cosas que se recogen en la Biblia ya estaban escritas con anterioridad
3.000 años antes o 2.000 años antes, sí, en Mesopotamia. Sí, efectivamente. Digamos que, bueno, lo dice Noah Kramer, que es un erudito prestigiosísimo, y insisto que es judío, y a él no le tembló la pluma, ¿no?, al escribir estas cosas. Hay que diferenciar, digamos, el poder de las Sagradas Escrituras, como que realmente son fascinantes, son fantásticas, y el poder de la religión y la calidad de la religión judía y cristiana, pero digamos que Kramer dice que efectivamente hay como que se inspiraron, que para explicar determinados hechos, para hacerlos que fuesen comprensibles para el público, durante el cautiverio de Babilonia, los escribas posteriores del Génesis, digamos que se inspiraron un poco en estos relatos, ¿no? Estás volviendo a decir otra burrada. Sí, lo sé, pero no he dicho plagio, he dicho se inspiraron, vale, ¿no? 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Dejamos a Lilith como la primera mujer liberada que escapa de ese poder del hombre, se va al Mar Rojo. Hay más datos que dar, ya veréis. Yo leo, tú lees, ellos leen. Hola, me llamo Patricia y tengo 8 años. Me estoy leyendo el libro de Un día en la feria y me gusta mucho porque hay una pony que intenta conseguir en las atracciones un osito y al final lo consigue. Radio Nacional de España con la lectura. Esta noche, en Espacio en Blanco, hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar, tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, y tiene una interacción muy importante con su compañero humano, que se da diario, y esa conexión existe, y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, y sobre todo es una conexión basada en la complicidad. La terrible y sensual Lilith, madre de demonios y diosa de la oscuridad, es el objeto de nuestra curiosidad de esta noche. Os mostramos más datos acerca de ella. En algunos textos se la describe como un demonio. En otros es un icono de la que fue una de las diosas más oscuras del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Gilgamesh, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud. En la tradición judía está considerada como uno de los peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cierta leyenda, Dios dio forma a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera en que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicias. Tradicionalmente se ha considerado que Lilith significa la noche y se la relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y la libertad, pero también con el terror. Otros textos que dan datos sobre ella la relacionan con un antiguo demonio sumerio. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Se menciona a Lilith en la tablilla 12 de la epopeya de Gilgamesh, un famoso poema épico de la antigua Mesopotamia que se remonta a una época en torno al 2100 a.C. Se la describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo a día de hoy si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad.
Sin embargo, parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se la relaciona con la brujería sumeria. Bruja, demonio, busquemos respuestas. Hay más datos de este personaje. Déjame que diga, montones de emails y de llamadas estamos recibiendo de todas las partes de España, desde Madrid. María dice que nos escucha un montón de tiempo. Hay un compañero que lleva varios años escuchándonos desde Madrid o desde donde esté de vacaciones, ex compañero de Radio Televisión Española. Una familia que lleva años escuchándonos, que nunca se había puesto en contacto con nosotros desde Vigo y bueno, desde Almendralejo, Badajoz, montones de lugares. Gracias a todos. Hemos esbozado un poco otros datos desde otro punto de vista. ¿De dónde surge esa idea? Quizá de esos mitos mesopotámicos. ¿Y Lilith representa a otras diosas antiguas? ¿O era un vampiro? Vampiro lo dejamos para el final. Un demonio, un diablo, estábamos en el Mar Rojo, se junta con ellos. Podría ser una especie de arquetipo, ¿no? Arquetipo de una diosa maléfica, ¿no? Yo apunto en el artículo que lo más probable es que todo surgiese por un relieve, ¿no? Un alto relieve que es también mesopotámico, es muy conocido, es el relieve Barney, donde aparece Ishtar, o se cree que es Ishtar, o podría ser también Lilith, no se sabe muy bien, pero por estos grabados de los que te hablaba antes, donde se la representa a Lilith con garras, con alas, en fin, muy fea y tal, parece que hay ciertas similitudes, ¿no? Y por otra parte, como también habéis apuntado, parece que esa Lilitu, que ese espíritu maléfico, ese espíritu del viento, que viene del poema de Gilgamesh de hace ya 4000 años, pues sería esa misma Lilith que luego aparece en estos interpretaciones rabínicas, ¿no? del Génesis, de las Sagradas Escrituras. Algunos que quieren ver en todo esto como la demonización de la mujer que de repente quiere conseguir derechos tantos como el hombre. ¿Puede ser así? Sí. Y que de repente ya la dicen, bueno, mala, perversa, diablesa. Sí. Fíjate que esto surge en un momento en que los judíos, los hebreos están enfrentados con los cananeos, ¿no? Con la gente de Canaán. Volvemos otra vez al asunto del sexo. Parece que las mujeres cananeas eran muy libres, ¿no? A la hora de practicar el sexo. De hecho, no, ellas lo practicaban sin casarse y con quien querían. En fin, lo hacían como lo hacían los hombres cananeos, ¿no? Esto para los patriarcas hebreos era un auténtico insulto. Pero curiosamente los hebreos también adoraban a la diosa de los cananeos, que era la diosa Asera, o Anat también. Asera era una diosa que tenía la misma potencia, digamos, la misma fuerza en el panteón de los cananeos que él, o Il, el dios supremo, ¿no? Y viene a ser también la Ishtar de los mesopotámicos, ¿no? Digamos, son diosas paganas, diosas muy fuertes, con una gran presencia en toda la zona del cercano Oriente, y que los propios hebreos adoraban a esa diosa. ¿Qué pasa? A los patriarcas hebreos no les gusta nada que los cananeos o sus propios compatriotas adoren a esa diosa, porque esa diosa es una diosa pagana, diosa de un panteón muy amplio con muchos dioses, y efectivamente el asunto del sexo ya es definitivo, no podéis adorar a una diosa porque las mujeres cananeas practican el sexo con quien les da la gana. No, vosotras sois mujeres judías y os tenéis que atener a la ley y en fin, y tenéis que ser sumisas. Ahí efectivamente ya se les ve un poco el plumero, ¿no? a los cabalistas judíos, ¿no? Hebreos. Has introducido un nuevo detalle, el sexo. Quizá también es la forma de coartar el sexo como un camino de liberación hacia otros campos, hacia Dios, dicen algunos incluso. Sí, claro, también puede ser eso. Y también yo veo en el fondo de esta historia un poco, y si me permite la expresión, que el hombre siempre ha estado acojonado, ¿no? En realidad esto del sexo débil ya sabemos que es mentira, ¿no? Claro. Al hombre siempre le ha acojonado la mujer. El poder de la mujer. El poder de la mujer, ¿no? Y desde muy temprano, pues lo que hizo fue implantar el patriarcado, suprimiendo aquellas diosas, esa diosa que tú y yo hemos ido buscando por el Mediterráneo, por ejemplo en Malta,
alta, ¿no? Esa diosa madre, ¿no? La diosa madre sucumbió porque no le interesaba al patriarcado, obviamente, que la diosa tuviese un papel por encima de la diosa mujer, por encima del dios hombre. 2:41, 1:41 las Islas Canarias, 900, 137, por si queréis intervenir. Hay más datos casi todavía para daros, para redondear esta figura de esta, según dicen, primera mujer de la historia. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Conozcamos más detalles de la historia o leyenda del mito de Lilith. Tras abandonar el paraíso, Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo. Esta región se caracterizaba, según la tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios, con los cuales engendró nuevas criaturas, a razón de más de 100 por día. Ante este hecho, Dios envió a un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos. Sigamos escuchando parte de esta extraña historia. Según Ben Sira, 3 ángeles acuden en vano a intentar hacer volver a la tierra a Lilith. Y dijo el santo: si ella accede a volver, sea así. De lo contrario, permita que mueran cada día 100 de sus hijos. Ellos le transmitieron la palabra de Dios, pero no quiso volver. Con Lilith fuera de escena, en los textos heterodoxos, Dios presenta a Adán a una segunda esposa, Eva. La segunda esposa de Adán, Eva, es creada de su costilla, no junto con él, del barro y al mismo tiempo. Por eso entonces se le permite decir: sométete a mí, mujer. Y ella supuestamente se somete. Lilith, expulsada del Edén, es ahora un demonio condenado a perder a 100 de sus hijos cada día por su arrogancia. Pero escogerá para vengarse a los descendientes de Adán y Eva. Lilith castigará a los hijos de la segunda esposa de Adán. Castigará a las mujeres encintas. Castigará a los recién nacidos. Pervertirá incluso a los jóvenes que duermen solos, propagando de esa manera su estirpe de vástagos demoníacos. Esas referencias a Lilith como ser demoníaco proporcionan una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith es mostrada como un monstruo de la prehistoria. Se cree que su figura aparece retratada en antiguos relieves descubiertos en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria. Hay referencias a ella en antiguos relieves babilónicos que muestran a una mujer con espolones de ave flanqueada por lechuzas. Se la asocia con una diosa de la antigüedad conocida como Lilitu o Lilith. Ambos son nombres que parecen derivar del vocablo hebreo Laila, que significa noche. De ahí la idea de considerar a Lilith un demonio de la noche, quizá incluso un demonio vampírico. Así nacieron mitos como Lamia, cuerpo de dragón y esencia de Lilith, o los modernos mitos vampíricos. ¿Es la leyenda o los datos nos esconden verdades secretas? Tratemos de averiguarlo. Hemos acabado de completar un poco todos los datos que le daban. Se va al Mar Rojo, parece que tiene muchos hijos diablos, ¿no? Y de repente ahí sí que ya la maldicen y quiere vengarse un poco de la estirpe de Adán. Sí. Y dice que acabará con algunos de ellos, con cientos de niños o... Sí. Ahí Dios le envía 3 ángeles, ¿no? Con unos nombres muy musicales, muy de ensalmo, ¿no?
Senoi, Sansenoi y Semangelov, ¿no? Hay que pronunciarlos todos seguidos para que funcione el asunto, ¿no? No, ella no quiere volver, ¿no? con Adán y en fin, y a partir de ahí ya se convierte pues en eso, en una lamia, ¿no? Esta diosa, esta reina Libia, ¿no? De la que se enamora Zeus, ¿no? Y Hera, la mujer de Zeus, la castiga matando a sus hijos, ¿no? Hay muchos paralelismos con estas diosas paganas, ¿no? Antiguas. Este asunto de Lilith es curioso cuando he mencionado esto de estos 3 ángeles. Todavía hoy en nuestros días, de hecho en la actualidad aún se hace, ¿no? Muchas mujeres judías, hebreas, sobre todo en entornos rurales, siguen teniendo miedo de que Lilith haga mal a sus hijos, a sus bebés, a sus recién nacidos, ¿no? De hecho, no, por ejemplo, en el caso de los varones, de los bebés varones, las madres no pronuncian el nombre del chico por el que le van a bautizar, por miedo a que se entere Lilith, ¿no? Y hay en Salmos en el que siempre aparece la palabra Lilith, protégele de Lilith. Hay también en Salmos escritos que estaban digamos garantizados por cabalistas importantes, y eran todos para proteger a las parturientas de Lilith, incluso hoy en nuestros días, y eso que en la religión rabínica no se permite ese tipo de historias, ¿no? Está prohibido, sí, pero sí, no hace tanto hubo un comercio bastante floreciente, ¿no? De ese tipo de papelitos, ¿no? y de objetos con los nombres de estos 3 ángeles, por ejemplo, inscritos, ¿no? Primo Levi, el escritor, por ejemplo, cuenta uno de sus relatos, un libro de relatos que es sobre Lilith, precisamente cuenta cómo Lilith también acosaba a los hombres, ¿no? Los hombres que, por ejemplo, de noche pues se masturbaban en la cama, ¿no? Sin yacer con mujer, ¿no? Y Levi lo explica también que Lilith se colaba por las ventanas durante la noche, y que para atraparla pues se daba la vuelta, se volcaba un plato, ¿no? Son digamos costumbres, supersticiones, pero que todavía se siguen practicando en muchos sitios de Israel. Has introducido 2 datos más, amuletos para defenderse, plato volcado, y era la forma de tener a Lilith. Y que ella se aprovechaba de todo el semen de los hombres que no estuviera en cuerpo de mujer, ¿no? Claro, volvemos al asunto del sexo, ¿no? Que parece que es central, ¿no? En todo ese asunto de Lilith, ¿no? El varón tiene que yacer, que acostarse con su mujer, y no puede desperdiciar su semen, ¿no? Lo cuenta Primo Levi en ese relato, también lo cuentan Graves y Bataille en su libro de los mitos hebreos. Parece que el sexo tiene que ir dirigido a tener hijos. Es digamos que es un patriarcado, pero vinculado con la religión y con el sexo, digamos, dentro del matrimonio. En fin, todo bien ordenado, ¿no? Nada de aventuras y desde luego nada de hacer cosas extrañas en la cama, ¿no? 12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Me dejas sorprendido. ¿Cómo se la representa? Decíamos ahí, con alas, alrededor de perros, lechuzas y leones, sí. Y con una figura que está en muchas tradiciones antiguas, incluso antes de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Es pues una especie de arquetipo de diosa mala, ¿no? De bruja, ¿no? Fíjate que ella también se va al Mar Rojo volando. Te la puedes imaginar volando en una escoba, ¿no? Como esas brujas de la Edad Media, ¿no? Esas representaciones suyas, efectivamente, con esos pies con garras, ¿no? Como si fuese garras de felino, ¿no? Apoyada sobre 2 leones, o flanqueada sobre flanqueada por 2 mochuelos o por 2 búhos, ¿no? Eso recuerda a todo el panteón de diosas importantes, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? De diosas madre, recuerda a Hécate. Y en un sentido como también decíais en la introducción, recuerda a las lamias, ¿no? A esa reina Libia que mataba, a la que Hera mata a sus hijos, y ella clama venganza y se venga en los hijos de
otras mujeres, ¿no? Parece que sí, que se extiende desde Israel por todo el Mediterráneo y alcanza, incluso puede también al asunto de los vampiros, sobre todo de las mujeres vampiros, ¿no? Que es un tema todavía más atrayente, ¿no? En mi opinión, que el de los vampiros masculinos. De eso quería hablar, que hablásemos ahora casi terminando, ¿no? De repente Eva queda un poco ahí escondida y sin embargo el mito, la leyenda de Lilith sigue estando pues todavía en la actualidad reencarnada en ese arquetipo de mujer atractiva, sensual, que hechiza a los hombres y que le chupa la sangre y se aprovecha de los efluvios. Claro, sí, no hubiese resultado creíble, por ejemplo, que pintores como Collier, ¿no?, o Dante Gabriel Rossetti pintasen a una Lilith muy fea, ¿no?, muy desagradable, porque uno se creería que fuese una tentación para un hombre, ¿no? De manera que Lilith fue cada vez siendo más bella, ¿no?, más hermosa todavía, ya te digo, en representaciones modernas, actuales. No solo hablo de Rossetti, de estos pintores de finales del siglo XIX. Lilith ya es una mujer muy voluptuosa y desde luego se ha comido a Eva. Eva prácticamente ha desaparecido. Eva es una buena chica. Lilith todavía sigue constituyendo un peligro, ¿no? Un peligro, hay que tener mucho cuidado con ella. Sin embargo, es una mujer admirable, ¿no?, en cierto sentido, y por eso en tiempos recientes pues hay numerosas organizaciones feministas, por ejemplo, que llevan el nombre de Lilith, ¿no? Y lo llevan bien a gala, ¿no? Porque digamos que ella representa a la mujer potente, a la mujer fuerte, desde luego a la mujer en igualdad de condiciones que los varones, que nosotros. La reina de la noche. Déjame, no solemos hacerlo, ¿no? Miguel Ríos, un coleguita, hizo una canción dedicada a la reina de la noche. La escuchamos 2 minutitos y sacamos conclusiones, ¿te parece? A mí siempre me encanta esta canción. Escuchad. Reina de la noche, era un tributo. Yo estaba en ese concierto a ese poder que tiene Miguel Ríos y que tenía esa reina de la noche. Tratando de sacar conclusiones para terminar, don Francisco, Paco, ¿no sería el miedo que los hombres han tenido siempre al poder auténtico de la mujer, a mujeres liberadas, al tratar de tú a tú con otro ser como tú, que está ahí, que fue creado en el mismo momento por Dios, aceptando esa teoría? Sin duda. Lo tengo clarísimo. Yo he leído mucho para escribir este reportaje en Año Cero y estoy convencido de que en el fondo subyace eso que comentas tú y que comentaba yo antes, ¿no? Es el miedo de que la mujer tomase las riendas, tomase el poder, ¿no? Hay muy pocas sociedades actualmente en el mundo donde haya previvido el matriarcado, ¿no? Aquí en España tenemos un poco el ejemplo del País Vasco, ¿no? Donde la figura importante de la Casa Vasca
sigue siendo la mujer, ¿no? O al menos eso es lo que nos dice la tradición del País Vasco, ¿no? Y uno cree también que si mandasen las mujeres, y perdona que recurra a ese tópico, ¿no? Pero las cosas nos irían un poco mejor, o irían un poco mejor en el mundo. Yo estoy convencido de que sí. Seguramente. Estando en Malta, este último viaje que hemos hecho, recordábamos esos templos que habíamos visto, donde se encontraban figuras de mujer sin cabeza, curiosamente, a lo mejor para quitarle la magia, pero curiosamente se habían redescubierto ahora como si de nuevo comenzara el tiempo de la mujer. Ojalá sea así, ¿no? Sí, el tiempo de Acuario, ¿no? Claro, ojalá sea así. Ojalá. Te doy las gracias. Acabas de venir también de viaje de Cerdeña, sí. Otro sitio súper fascinante. Sí. Dos apuntes en un minuto y nos vamos. Hablando de la diosa, ¿no? También, ¿no? De Tanit, ¿no? Que hablábamos eso. En Cerdeña es muy fácil percibir el paso de la diosa, aunque también, como en otras partes, se ha intentado borrar, ¿no? Es una isla. Es como una especie de isla continente, ¿no? Ya sabes que la Atlántida, uno de los sitios candidatos a ser la sede de la Atlántida es precisamente Cerdeña, y yo he encontrado muchas evidencias que me hacen dudar de que en efecto no estuviese allí, ¿no? Zigurats incluso, decías. Sí, descubrí un zigurat cerca de Sassari, al noroeste de Cerdeña. Pero un zigurat absolutamente asombroso. Tendrás que quedarte un día más sin dormir y venir al Espacio en Blanco a contarlo, ¿vale? Sin más remedio. Forma de contacto. Si alguien quiere saber algo más de todo esto que hemos estado hablando, descubrir el poder de la mujer, esos lugares que visitas, arqueología. Sí, Arqueología Imposible. ¿En Facebook? ¿En Facebook? Sí. Y ahí te encuentran. Ahí me encuentran segurísimo. Gracias, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Gracias por tu compañía, por todo lo que sabes y por demostrarlo y lanzarlo, para abrirnos los ojos acerca de otras cuestiones y otras teorías que a lo mejor no se han contado porque no han querido. Gracias a ti, Miguel, por tu sabiduría y tu cariño. Un honor, gracias. Después de esa reina de la noche con música incluida de Miguel Ríos, hemos de hacer una pausa. Enseguida regresamos, llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después más misterios aquí al Espacio en Blanco. Os contaremos alguna historia de comunicarnos con animales, más concretamente con caballos, y ya veréis que es sorprendente. Nuestro teléfono sigue abierto por si queréis hacer alguna pregunta o decirnos desde dónde nos escucháis. 900-137-137, llamada gratuita, eBlanco Radio en el Face y en Twitter, y espacioenblanco@rtve.es, nuestro email. Con las gracias a todos los que estáis, algunos enfadados con el EGM, no os enfadéis, lo decimos simplemente de risa, nosotros no nos lo queremos. No os vayáis, que volvemos enseguida. Esta noche, en Espacio en Blanco. Hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar, tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, y tiene una interacción muy importante con su compañero humano, que se da diario, y esa conexión existe, y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, y sobre todo es una conexión basada en la complicidad.